Buenas tardes, bienvenidos a las charlas para cuidarnos entre todos. Este es un espacio creado para informarnos, para aprender, construir y para intercambiar experiencias en esta nueva realidad que vivimos por la pandemia del COVID-19. Yo soy Manuel Sarabia, de la Gerencia de Comunicaciones de Ecopetrol. Esta es nuestra sexta charla y aquí vamos a estar con ustedes de ahora en adelante todos los martes a las 2 de la tarde transmitiendo por streaming. Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional, estamos transmitiendo desde casa. Por eso no es extraño que el internet pueda fallar. Así que en caso de que mi conexión no funcione, mi compañero Cristian Camilo Huitago va a entrar a apoyarme. Queremos saludar esta tarde a los trabajadores directos y aliados del grupo que están en trabajo remoto y a quienes se mantienen en la operación para garantizar a los colombianos los combustibles que requiere el país. Por supuesto, también un saludo a las familias que están conectadas, a los pensionados, a los accionistas y a todo el público en general que nos sigue hasta ahora. Como lo anunciamos, hoy vamos a tener al doctor Camilo Umaña Valdivieso y su conferencia La sabiduría para vivir en la pandemia y en la pospandemia. Sabemos que hay muchas noticias en este momento sobre el coronavirus y esto nos ha llenado de mucha incertidumbre, de ansiedad y termina afectando nuestra salud mental. Sabemos que el encierro también nos provoca preocupación y esto es comprensible y debemos saberlo manejar. De esto es que nos va a hablar el doctor Camilo Umaña Valdivieso. Él es un psiquiatra de Bucaramanga que cuenta con amplia experiencia en diversas instituciones médicas y actualmente ofrece consulta en la clínica Carlos Ardila Lule. Es experto en depresión, ansiedad, trastorno bipolar, psicofarmacología, disfunciones sexuales y psicoterapia de jóvenes y adultos, entre otros. Así que sin más preámbulos, yo los dejo con el doctor Umaña. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Manuel. Gracias por la bienvenida. Muchas gracias por conectarme con la familia Ecopetrol. A toda la familia Ecopetrol le doy un saludo muy especial, un abrazo muy cordial. Estamos en ese sentido unidos todos con la misma dimensión y con la misma circunstancia. Entonces, en ese sentido, vamos a entrar en sabiduría en la pandemia. Sabiduría es una cosa que nos sucede a todos en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos viviendo y en la medida que vamos conociendo el mundo. La sabiduría, en este sentido, ayúdenme con la conferencia, que se bloqueó aquí el permiso. Siguiente. A ver. Aquí tenemos un detalle técnico, ya nos entendemos pronto. Siguiente.
Listo. Sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios, muy profundos, que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. O sea, solamente vamos a ser sabios en la medida que vayamos viviendo. Nadie nace sabio, nadie nace conociendo las cosas, nadie que estudie un tema deja de ser el sabio para ese tipo de situaciones y para esto necesitamos vivir. Es una facultad que nosotros determinamos en la medida que vamos viviendo en la vida y en ese sentido necesitamos salir hacia adelante con la capacidad que tengamos de conocer cuál es nuestra vida y cuál es nuestra sapiencia. Siguiente. La sabiduría es un término que tiene un origen muy particular porque nace en la Grecia antigua. Ellos valoraron el conocimiento, ellos valoraron el aprendizaje y a ese conocimiento que se adquiere a través del aprendizaje y que somos capaces de aplicarlo, lo denominaron sabiduría. Tanto es así que le hicieron una diosa, la diosa de la sabiduría, Sofía. Siguiente. Allá un término que es griego, el Sofía, que lo ven ahí escrito, es la diosa griega de la sabiduría. Es un término fundamental que lo ha cogido la filosofía y lo ha cogido la religión, lo usó el platonismo, lo ha usado el gnosticismo, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo esotérico, el cristianismo místico, todos han cogido ese término para aplicarlo dentro de su manera de pensar, por lo tanto es un término muy antiguo y que lo hemos apreciado desde hace mucho tiempo. Siguiente. Entonces, como decían nuestras abuelas, quien escucha llega viejo. Ese es el término en que las abuelas nuestras nos decían sabios. O sea, quien llega escuchando, pues llega viejo, la sabiduría lo usa. Distinguirlo de la inteligencia, que es la capacidad de hacer las cosas correctamente. Esa manera de hacer las cosas correctamente a través de la inteligencia está relacionado con una eficiencia que nosotros tengamos para poder atender y entender la vida cotidiana. Alguien me está quitando la imagen de la conferencia. Devolvérmela. Gracias. La sabiduría, entonces, la inteligencia, es esa capacidad que tenemos para hacer las cosas correctamente y está relacionado con la eficiencia y con saber cómo usamos el conocimiento, con el cómo hacemos las cosas. Si sabemos hacer las cosas, somos inteligentes. Entonces, la sabiduría es una habilidad bastante diferente. La inteligencia, la capacidad de hacerlos y el cómo hacerlos. La sabiduría en elegir una meta que valga la pena con esas capacidades que tenemos. Por lo tanto, la forma de hacer correctamente las cosas es algo que pertenece a la sabiduría. El cómo hacerlas pertenece a la inteligencia. Entonces, si somos inteligentes, podemos aprender a hacer las cosas bien. Y si somos sabios, lo vamos a hacer de manera correcta, de acuerdo a como el momento nos lo vaya presentando. Por eso quisimos que esta conferencia fuera sobre sabiduría y no sobre inteligencia en la pandemia y en la cuarentena, sino en la sabiduría, que es una fortaleza que nos permite ver las partes de la psicología positiva, o sea, ver las partes buenas que nos van rodeando y hacer referencia, como lo dice el texto, a la capacidad que tiene una persona para adquirir la información a partir de su vida y entenderla como una forma de vida, ¿ya? Y en ese sentido, usarla como mejor podamos usarla para lograr mejor bienestar y el de los demás. Si somos sabios, entonces nuestros conocimientos lo vamos a volver una actitud, una acción en donde yo me estoy beneficiando y estoy muy consciente de que soy capaz de beneficiar a los demás. Siguiente. La pandemia, que es una palabra que también lo estamos utilizando en esta conferencia, es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos
países. O sea, cuando una enfermedad es epidémica, o sea, que se va transmitiendo de una a otra persona, se transfiere a muchos países y ataca casi todos los individuos de una población o una región, pues estamos en presencia de una pandemia. Para dar un ejemplo, ahí hay una foto de la pandemia de los años 18 al 20, la famosa gripe española, que era una pandemia que nos correspondió al comienzo del siglo XX. Esta es la que nos correspondió al comienzo del siglo XXI, simplemente para dar un ejemplo de algo que vamos a tocar después, y es que la imagen que estamos mirando ahí es de pacientes que estaban reunidos en centros de salud con la famosa gripe española. Siguiente. No, en el streaming no se ve la presentación, solamente se oye la voz del man. Al inicio del 2020, la Organización Mundial de la Salud recomendó estas cosas que ustedes ya lo saben, que lavarse las manos, que mantener la distancia segura, que no tocarse los ojos, la nariz y la boca, que al toser o estornudar cubrirse la boca, que usar un pañuelo, que con el codo flexionado, que quedarse en casa, que si se tiene fiebre, entonces solicitar atención médica, que seguir las instrucciones de los organismos. Doctor Camilo, usted nos regala un momento, por favor. Creo que estamos teniendo problemas con la visualización de la presentación por parte de quienes están conectados. Okay. Entonces, un instante, por favor, para solucionar esta situación. Vale. Y ya volvemos con la presentación. Tenemos hasta el momento 1.308 conexiones a la transmisión. Y sabemos pues, que tenemos personas conectadas desde los diferentes lugares del país. Tenemos muchos trabajadores de Ecopetrol, de empresas aliadas, tenemos familia, tenemos pensionados, tenemos una cantidad de personas que están muy interesadas en esta conferencia del doctor Camilo. Gracias. Mientras se soluciona esta situación, yo les quiero contar varias cosas. Si quiere volver a empezar. No, señor. Simplemente estamos mirando un momento lo de la presentación y retomamos. Mientras tanto, yo les voy contando a ustedes que queremos invitarlos a que consulten el sitio especial que creó la Vicepresidencia Jurídica para conocer toda la normatividad actualizada que han expedido en el Gobierno Nacional y las entidades territoriales en ocasión de la emergencia en Colombia por la propagación de la COVID-19. Ese link que aparece en el chat, si no lo están viendo en este momento, pueden entrar a bit.ly/normas-COVID-19. También está en el chat de la transmisión donde ustedes están conectados, donde formulan las preguntas y van a poder ver más información al respecto. También quiero contarles que esta semana tenemos una revolución que va a cambiar la forma como nos comunicamos y colaboramos en Ecopetrol. Así que estén muy pendientes de nuestros medios porque vamos a estar revelando más detalles y el viernes no se pueden perder la presentación especial de esta revolución. Así que un momento más, por favor. Estamos tratando de solucionar el tema de la presentación. Y en un minuto iniciamos. También quiero contarles que este jueves, 23 de abril, vuelven las charlas EMAS Conocimiento y vuelven recargadas para que todos podamos aprovechar nuevas opciones de aprendizaje. Así que los invitamos a que se conecten a partir de las 8:30 de la mañana a la charla Sé protagonista de tu aprendizaje. Tenemos en este momento, como les contaba, más de 1.300 conexiones a lo largo y ancho del país. Y seguimos en un momento tratando de solucionar la situación para que todos puedan ver la presentación del doctor Camilo Umaña. Ya está solucionada la situación, doctor Camilo, entonces por favor continúe usted donde iba. Muchas gracias. Bueno, estamos de acuerdo. Estábamos haciendo un listado en donde estábamos mirando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud al comienzo de la pandemia en el año 2019. Y la curiosidad no es repetir todas estas cosas como están ahí escritas, como íbamos en seguir las instrucciones de los organismos sanitarios de salud y evitar las visitas innecesarias, sino que en este tipo de recomendaciones la Organización Mundial de la Salud omitió una cosa que después la criticaron, que fue el uso de tapabocas. En esas recomendaciones que ustedes ven no está el uso del tapabocas. Siguiente. Empezaron los científicos a hablar, empezaron las diferentes organizaciones a hablar y en ese sentido decidieron que el tapabocas también era indispensable meterlo dentro de estas recomendaciones. Siguiente, por favor. Y entonces, por eso nos preguntamos, ¿y el uso del tapabocas, Organización Mundial de la Salud? Entonces se pellizcaron y dijeron,
Bueno, si está sano solo necesita llevar mascarilla, si atiende a alguien de quien sospecha la infección, que debe también llevar mascarilla si tiene todos sus estornudos, esto que solo son eficaces si se combina con el lavado de manos, ¿ya? Y se necesita llevar una mascarilla y debe aprender a usarla correctamente, y dieron unas indicaciones también de cómo usarla correctamente. Siguiente. Entonces, aquí la inteligencia de la Organización de la Salud hizo un cambio sabio, escuchó las recomendaciones, se dieron cuenta de lo que faltaba de ellos. Entonces, antes de ponerse la mascarilla, pues lavarse las manos, cubrirse la boca, la nariz, evitar tocar la mascarilla mientras se usa, cambiarse la mascarilla si está húmeda, ¿ya? Y que al retirarse la mascarilla y quitársela, se haga de atrás hacia adelante, que no se toque porque se supone que ya está contaminada. Entonces, ahí vemos un ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, en donde no solamente usó la inteligencia, sino usó la sabiduría, escuchó, segregó, seleccionó y dijo, nos faltó esto, lo adicionamos. Un ejemplo metido dentro de nuestra pandemia, de sabiduría dentro de la pandemia. Siguiente. Entonces, ¿el problema de la pandemia cuál es? El problema de la pandemia es que la pandemia trae una situación muy particular, es miedo. El miedo nos hace ver que somos vulnerables. Número uno de la presencia de pandemia, el miedo nos dice, ole, usted es vulnerable, pilas, usted no es indestructible. Y otra cosa, y es que esto nos toca a todos. Al tocarlos a todos, habla de un valor extraordinariamente clave para la sociedad, que es la comunidad. Entonces nosotros ya no somos individuos con miedo, sino somos comunidad con miedo. Somos comunidad vulnerable. El miedo es colectivo, el miedo lo tengo, lo tienes, lo tenemos, lo manejamos. Estas imágenes que yo traigo de médicos atendiendo, diferente a la pandemia que usamos anteriormente del siglo XX, de la gripe española, en donde la gente estaba hacinada. Entonces nosotros sabemos que vale la pena, antes que asustar con esas imágenes anteriores de la pandemia del siglo XX, mirar que el esfuerzo médico de hoy en día está integrado, somos un grupo colaborativo, estamos con la sociedad, estamos con la comunidad. En este sentido, la sabiduría nos dice, pandemia y miedo, todos somos uno. Primer aprendizaje que debemos usar sabiamente, todos somos uno. Siguiente. Los seres humanos, por principio, somos muy emocionales, extraordinariamente emocionales. Muy pocas personas son frías, congeladas, neveras, donde sus emociones están frías y no las usan. Por lo tanto, como seres humanos altamente emocionales, nuestras reacciones emocionales son individuales. Eso nos caracteriza a nosotros como individuos y estamos gobernados por la experiencia y la capacidad de aprendizaje. Lo que nosotros aprendemos, lo usamos, lo experimentamos, reaccionamos de acuerdo a cómo son nuestras emociones. Por lo tanto, si mi madre desde pequeño me enseñó a que un trueno era para gritar y esconderse debajo de la cama, esa es mi experiencia, ese es mi aprendizaje, y ante cualquier trueno, debajo de la cama. Sí, con la experiencia más adelante, digo, mi mamá me enseñó a tener miedo a los truenos y a esconderme en la cama, en vez de darme cuenta de que si estoy en un buen sitio y estoy protegido, no es un peligro y una amenaza. Entonces, el miedo es adecuado porque el miedo nos dice, ole, pellizquese, ¿ya? Está ante un peligro, está ante una amenaza. Por lo tanto, empiece a mirar qué es lo que tiene que descubrir de ese peligro y esa amenaza. Cuando no estamos hablando de la pandemia, entonces estamos hablando del peligro que hay hacia toda la comunidad, el peligro que hay hacia todo individuo, y la sabiduría nos dice que esa amenaza la podemos controlar si el peligro es resuelto. Entonces el miedo sigue funcionando hasta que el peligro lo vamos resolviendo. ¿Cómo lo vamos resolviendo? Lo vamos resolviendo con esas indicaciones que nos dieron de la Organización Mundial de la Salud, con esas indicaciones que nos está dando el computador a través de todas las conferencias que nos está dando, en donde todos, absolutamente todos nos estamos volviendo hábiles. Ya todos sabemos qué hacer.
cuando vemos cómo funcionan las personas, cuando estamos atendiendo a los pacientes en teleconsulta, que es lo que estamos haciendo porque todos trabajamos en casa. Entonces, todos nos dicen cómo están funcionando, cómo están manejando la forma de aislarse, de manejar el no contaminarse. Entonces, ese miedo se empieza a dejar de ser un peligro y empieza a ser resuelto porque nosotros estamos haciendo las cosas que son adecuadas para no contaminarnos. No estamos teniendo las exposiciones que no debemos hacer, ¿ya?, para no contaminarnos. Por lo tanto, el miedo queda controlado en la medida que el conocimiento se va usando y lo vamos metiendo dentro de nosotros, y la emoción del miedo la volvemos conocimiento. El miedo va desapareciendo en la medida que el conocimiento lo volvemos nuestro. No es una cosa en una propaganda, no es algo escrito en un papel, sino es algo que nosotros ya hacemos automáticamente. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de situaciones ya van adentro de nosotros mismos, no van a funcionar ya. Y, ¡ay!, se me pasó, qué pena. Y si vemos a otro que se le pasó, le vamos enseñando, comunidad. Entonces, fíjate cómo la sabiduría de este peligro en esta pandemia nos va dando dos cosas básicas, ¿ya? Somos vulnerables, pero somos comunidad. El miedo lo manejamos con conocimiento, deja de ser peligroso y empezamos a volvernos habilidosos. De ser miedosos pasamos a ser habilidosos. Ese miedo está gobernado por la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con esta pandemia? ¿Qué va a pasar con la cuarentena? ¿Qué va a pasar con las cosas? En la medida que el señor presidente de la República habla en los medios de comunicación nos comunican sus intenciones, sus ideas, habla con los asesores que nos están diciendo qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces, nos van permitiendo empezar a percibir cómo va a ser el futuro cercano, porque ese es el componente emocional que como seres humanos le estamos pidiendo a él. Usted es el que sabe, usted es el que gobierna, usted es el que hace las cosas, usted es el que está bien asesorado, díganos cómo hacemos y nosotros le seguimos, ¿cierto?, la pista a todo lo que nos va siguiendo. ¿Qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve entonces todo eso? Pues nos ayuda a sobrevivir. Quien ante un peligro se hace el ciego, el sordo y no comunica, queda desconectado de la comunidad. ¡Tran! Ahí ya rompió con todo lo que tiene que hacer de manera sabia, de sabiduría, para manejar esta pandemia. Siguiente. Entonces la pregunta es, ¿puedo controlar el miedo? ¿Ya? Ya dijimos anteriormente que lo vamos a controlar con conocimiento. Hablemos un poquito del miedo y desbaratémoslo un poquito como los científicos están desbaratando el virus para poderlo entender. El miedo nos defiende de tomar el camino erróneo. El miedo es algo buenísimo, es una advertencia, es un semáforo en rojo. Olen, no pase, no pase hasta que no tenga la vía, no pase si viene en peligro. Entonces, en esta pandemia el peligro es lo que no sabemos del virus, lo que no sabemos de cómo está funcionando, pero ese miedo nos defiende de tomar caminos erróneos. No estamos exentos de cometer errores que no son intencionales, son muchas veces errores porque no hemos aprendido la metodología, porque la hemos leído muchas veces. Por eso el aprendizaje, ¿de dónde viene? La A no la aprendimos el día que nos dijeron A y quedamos con la A metida de una vez en nuestro cerebro y en nuestra mente y la utilizamos. La A nos la tuvieron que repetir muchas veces para hablar de amor, para hablar de acción, para hablar de todas las palabras que con A funcionamos. Entonces, si nosotros gobernamos los pensamientos con buena información y lo enfrentamos con auténtico realismo, entonces el pensamiento va a gobernar el miedo. El miedo, que es emoción, no va a gobernar el pensamiento. El pensamiento tiene que gobernar el miedo. Por lo tanto, el conocimiento, el repetir y aprender bien, oír, destapar bien para oír bien. Entonces, ese oír bien nos sirve para que nosotros empecemos a pensar correctamente. ¿Dónde se desvía el miedo? El miedo se desvía cuando empezamos a tener ideas catastróficas, porque si empezamos a tener ideas catastróficas nos vamos a sentir vulnerables, nos vamos a sentir paralizados y no vamos a poder estar activos y no vamos a poder estar haciendo
lo que la sabiduría nos dice que debemos hacer, el cómo hacerlo correctamente para que yo y la comunidad, que es lo que este miedo a la pandemia nos está gobernando, ya no nos paralice. Entonces, si gobernamos y controlamos las ideas de catástrofes, no nos vamos a sentir vulnerables. Si gobernamos y controlamos las ideas de catástrofe, no nos vamos a sentir paralizados. Por lo tanto, es bueno ser realista. Ser realista en ese sentido es, sí me siento con miedo, sí puedo controlar el miedo, sí lo que me están informando me ayuda a que el miedo se controle. Siguiente. ¿Puedo no escuchar el miedo? La pregunta de oro aquí. Entonces, ¿el miedo será que yo a veces no lo escucho? Si yo no escucho el miedo, si yo soy el valiente del paseo, si soy el tipo, el más habilidoso, mejor dicho, yo me las sé todas, si yo no escucho el miedo, pues minimizo los riesgos. Al minimizar los riesgos, eso que están diciendo es mentira, eso que están diciendo por allá, eso se lo imaginaron. Eso es un complot para tenernos aquí encerrados. O sea, la gente va armando un montón de ideologías y de filosofías y de formas de pensar en donde el miedo lo pueden volver nada, y si yo no escucho el miedo, puedo empezar a obrar erróneamente. Me puedo sentar y exponerme a peligros innecesarios. No creer en las observaciones sanitarias me pueden llevar entonces por el camino equivocado. En ese momento en donde yo no escucho el miedo, no estoy siendo sabio. El que pierde el sentido del miedo y el que pierde el sentido del conocimiento, deja de protegerse, deja de ser sabio. Nos exponemos y nos arriesgamos nuestra vida, nuestra sobrevivencia como comunidad, que es lo importante. Acuérdense que dijimos, el miedo tiene dos cosas, nosotros dentro de una comunidad, ¿ya? Y el ser vulnerable. Siguiente. ¿Puedo manejar entonces el miedo con sabiduría? ¿Hay forma de ser sabio con el miedo? Entonces, la base es responsabilidad basada en la información. Responsable significa leer. Y leer, y después de leer, entender. Y después de leer y entender, saber practicar eso que leí y entendí. Por lo tanto, al saber que yo conozco y que yo sé hacer las cosas bien, me empiezo a tranquilizar porque mi comportamiento está basado en el conocimiento, está basado en la sabiduría de los expertos, está basado en las personas en que nosotros confiamos. Por eso hay que confiar en alguien. Y hay que confiar en alguien que sea sapiente, que sea sabio, que sea inteligente, que sepa escuchar. Por eso nos debemos dejar llevar, es por las personas que tengan esa sabiduría. El procedimiento, ¿ya? Es ser preciso con todos los procedimientos que nos digan, porque ahí es donde nosotros podemos errar, ¿ya? Si nos tocamos la cara después de haber tocado un objeto que está contaminado, ¿ya? Entonces ahí es donde erramos, ¿ya? Si nos dan demasiada información, medios nos dan demasiada información, entonces ahí es donde nos podemos empezar a sentir amenazados, el miedo empieza a aumentar y nos podemos llegar a sentir paralizados. Por lo tanto, sabio es escuchar, informarnos y tranquilos que no nos va a pasar nada malo. Si despreciamos la información, empezamos a arriesgar a otros y ahí es donde les ha sucedido en otros países las catástrofes. El equilibrio está entonces en saber equilibrar las fuentes reales y confiables, no demasiadas, las que sean suficientes para que yo me sienta hábil, para que yo me sienta capaz de hacer las cosas que tengo que hacer dentro de la pandemia, dentro de la cuarentena, y apenas yo me sienta que estoy con la información, ya no tengo que seguir escuchando más, porque ya me volví habilidoso. De vez en cuando reviso lo que me van diciendo los demás, pero no me vuelvo obsesivo y compulsivo con las cosas. Siguiente. Y de las noticias falsas, porque ahí es donde empieza el miedo a descontrolarse. La información justa, adecuada, es el mejor antídoto para no caer en el error. Por eso inventaron la palabra de fake news, de las noticias falsas. Ya en la colaboración social, las personas sabias detectan dónde están las noticias falsas y aclaran qué noticias son falsas y le dicen a la gente fácilmente, es una noticia falsa, no le haga caso. ¿Ya? Por lo tanto, busquemos como personas sabias solo fuentes confiables. Ecopetrol por eso tiene este tipo de espacios en donde busca que seamos las personas que estamos mejor entrenadas, ¿ya? Y que somos confiables para poderles aportar a ustedes lo mejor de nosotros, lo mejor de la comunidad, lo mejor de la empresa, lo mejor de nuestra sociedad y nuestra familia Ecopetrol. Por lo tanto, es sabio confiar en quién?
es sabio confiar en quienes nosotros confiamos, nuestro médico, nuestro jefe, la persona que nos dice eso fue un fake news, no le pare bolas a eso. Y así vamos caminando por el camino de la sabiduría. Siguiente. ¿Nuestra mente nos puede engañar? Obvio que sí. La mente nos puede jugar una mala pasada. Todos tenemos que tener y saber que tenemos una forma de pensar y una forma de analizar. Ustedes lo han dicho a veces. Es que ese man es creído, es que ese man es autócrata, es que ese man solo con sus propias razones, los narcisos, ¿ya? Entonces, todos usamos sesgos cognitivos. Esos sesgos cognitivos nos sirven para impedir que nosotros pensemos correctamente. Por ejemplo, un sesgo cognitivo es estar en un extremo, ¿ya? En un extremo es totalmente optimista. Otro sesgo cognitivo es ser totalmente pesimista. Entonces, si yo me veo que soy demasiado optimista o que soy demasiado pesimista, de pronto me pellizco y digo, a ver, la sabiduría que me dice, todo extremo, las abuelas no decían, todo extremo es vicioso. Entonces, debemos ponernos en un sector en donde ni demasiado optimista ni pesimista, sino más bien habilidoso, bien entrenadito, ¿ya? Y para estar, ¿ya? Entre esa opción de estar totalmente optimista y pesimista, entonces buscar el punto medio. Siempre nos dijeron, la sabiduría de nuestros abuelos, ¿ya? Ni tanto que ilumine al santo, ni tanto que no lo alumbre, ni lo queme, ni que no lo alumbre. Entonces, también otro sesgo cognitivo es estar entre estar desentendido o estar totalmente paralizado. Me puedo ir para el otro lado, ¿ya? Entonces, es tanta la información y es tanto el temor y es tanta la información que me llega que yo me quedo paralizado y yo no hago nada. Yo me quedo, a ver, congelado. Y ahí quedamos congelados, ¿ya? Y lo otro es, como yo no escucho, como yo no quiero, entonces me voy para el otro lado. Entonces, la mente nos puede engañar de esa manera. Es muy frecuente que la información que nos pasan, pues no es comestible, no la entendemos, no la comprendemos bien, y al no comprenderla, ya, la mente nos engaña porque entiende y comprende lo que sea, lo que la mente nos diga, no lo que los informadores nos están diciendo. Por lo tanto, debemos buscar personas que nos informen y que nos digan la forma, como dice la gente, comestible, que nos den la información bien mascadita, que no nos hablen en palabras raras, ¿ya? Para que nosotros todos entendamos. Cuando estamos en una charla de estas, debemos bajar el nivel de información para que todos entiendan, y por eso son las sesiones de preguntas. Siguiente. Entonces, otro sesgo que hay muy frecuente en nosotros los seres humanos es la ilusión del control, ¿ya? Si es controlable nuestra mente y nosotros creemos que estamos controlando las cosas, nos podemos volver livianos con el cuidado. Eso va en contra de la sabiduría. Si no es controlable, acaparamos los recursos para sobrevivir aislados, que fue lo que sucedió al comienzo de la pandemia. La gente salió y compró un montón de cosas con lo que tenían, ¿ya? A veces compraban más de lo que necesitaban, muchas veces se les desperdiciaron las cosas creyendo que después no se iban a conseguir. Entonces, la ilusión del control a veces nos lleva a mirar ese tipo de acumulación sobre los recursos, los medicamentos, los tapabocas, fueron víctimas todos de esa ilusión de control. Entonces, como somos más visuales cerebralmente, nos dejamos llevar más por las imágenes que las razones. Entonces, las noticias, en las noticias que nos pasan, están hablando del COVID-19, la pandemia, y nos pasan los muertos de Guayaquil en Ecuador soltados en la calle. Entonces, esa imagen nos aterra, ¿ya? En vez de que nos pasen los médicos actuando, ¿ya? Los médicos de las instituciones que nos están recomendando hacer las cosas correctas. Entonces, como somos muy visuales, entonces no debemos estar pendientes de todas esas imágenes catastróficas, porque esas nos van a tener en descontrol. Esa ilusión del control la vamos a perder. Si somos muy optimistas, creemos que la enfermedad nos va a dar suave y vamos a bajar la guardia. Entonces, esa es una ilusión de control, ¿ya? Otra cosa que sucede muy frecuentemente es el sesgo de la llamada suma cero. La suma cero, ¿qué es? Es una ilusión de control, ¿ya? En donde nosotros decimos, la ganancia mía es la pérdida del otro. ¡Ja! Yo tengo todos los tapabocas, entonces yo tengo aquí 1000 para usar durante toda la pandemia, a mí no me va a dar.
Sí, pero es que usted le está quitando la oportunidad a otros de usarlos. Entonces usted va a estar más expuesto. Entonces eso se llama suma cero. Mi ganancia es la pérdida del otro, por lo tanto estoy ganando cero, no gano nada. Por lo tanto, por eso se ha enseñado tanto a las personas en la sabiduría de la pandemia a ser controlados, a conseguir lo que necesitamos, a que si tenemos compartir, a que si tenemos conocimientos los compartimos, a que si tenemos cosas materiales para compartir, sabemos compartirlas, que el que tiene dinero dona, etcétera, etcétera. Entonces, no acaparemos, compartamos. Por eso al comienzo de la conferencia en la sabiduría dijimos comunidad, el bien común. Yo soy comunidad, tú eres comunidad, todos somos la comunidad. Siguiente. Siguiente. Hay también sesgos de raza y exclusión, los hemos visto. Preferir al grupo propio sobre el colectivo. Entonces, los parchecitos de personas, los grupos de personas van haciendo núcleos cerrados. Entonces, este es diferente a este, y este es diferente a este, y este es diferente a este, y cada cual, como dirían las abuelas, cada cual tira por su lado. Entonces, eso es un sesgo de exclusión, ¿ya? Por eso lo hemos visto. Hay generación de agresiones por conceptualización de clase. A los médicos los han agredido, nos han agredido. ¿Sí? Nos hemos sentido agredidos. La gente que no tiene acceso a ciertos recursos se sienten agredidos. La clase política se siente agredida. Entonces se genera un sesgo de exclusión que es la intolerancia política. Vemos ejemplos de deshumanización en la crisis. Hay un sesgo de cuidado humano, ¿ya? Falta o exceso de apoyo mutuo, ¿ya? Entonces, entre más apoyo mutuo, mejor. En la ausencia del apoyo mutuo nos daña como colectividad. Por lo tanto, es sabio cumplir con las responsabilidades colectivas. Hemos visto que las personas que le dicen a otro en un supermercado, mire que tú no tienes el tapabocas, por favor, úselo colectivamente, y las personas se ponen agresivas y agreden a otros. Entonces son personas que no están capacitadas mentalmente. Su sesgo es de exclusión. A mí nadie me puede decir nada porque yo soy el dueño de la razón. Esos sesgos de análisis, cuando se hacen retrospectivas, son muy fáciles de ver. Por lo tanto, y todo el mundo lo dice, es que cuando uno ve con el espejo retrovisor es muy fácil ver las cosas porque ya vi todo lo que sucedió. Pero como esto es una evolución, esta pandemia es una evolución, entonces la sabiduría nos dice, tenemos que aprender a manejar cierto grado de incertidumbre, ¿ya? Mirar lo que nos van diciendo las personas que tienen más conocimiento y que son los expertos, nos van a decir cómo funcionar, cómo hacer con la sabiduría, ¿ya? Y por último, un sesgo de exclusión, la exacerbación de las culpas. Las personas empiezan a sentir culpables, lo hemos visto en los medios sociales. Yo le llevé la enfermedad a mi padre, yo le llevé la enfermedad a mi madre, yo le llevé la enfermedad a mi hijo. Y entonces ese tipo de sensación de agobio con las sensaciones de lo que va pasando en una pandemia y en una cuarentena, las tenemos que saber manejar. Por lo tanto, los sesgos son para manejar. Siguiente. Segregación por prepotencia también existe. Los prepotentes están en nuestro medio, entonces son personas que toman la información que conviene a sus intereses, ¿ya? La persona prepotente es mi interés es tal, y por lo tanto, ustedes lo han visto en los medios, que critican a X persona, a Z persona, a ciertos presidentes porque hacen ciertas cosas o otras cosas, y todos entramos dentro de la crítica. Y lo otro es despreciar la información que me lleva a la contraria. La persona con prepotencia no se deja contradecir y por lo tanto se deja inundar por la rabia, ¿cierto? De que lo que me llegue, que no vaya en la forma de pensar mía, va en contra. Por lo tanto, esa presencia de exacerbación de posiciones extremas suceden en las pandemias, suceden en las epidemias, suceden en las cuarentenas y por lo tanto las personas se dejan llevar por las posiciones extremas. Es una segregación de prepotencia. Eso sucede entre personas desconocidas hasta en las parejas. Lo hemos visto en el aumento de problemas de convivencia en las parejas, en donde hay mayor choque, porque mi ideología, que es diferente a tu ideología, y yo soy más potente que tú, más inteligente, por lo tanto, tú tienes que ser sumiso y yo te ataco. Esa es una segregación de prepotencia. Si tú no sabes y yo sé mucho, venga, me esfuerzo en decirte las cosas
para que esa prepotencia se acabe y estemos los dos frente a frente y logramos unir nuestros conocimientos y nos defendamos mejor. La presencia de pensamiento mágico, de supersticiones, de pseudociencias que nos dejan invadir es otra segregación de prepotencia, porque la persona con pensamiento mágico, supersticioso, cree que en la hierbita o en tal cosita está lo definitivo para poder manejar esto. Y aquí tenemos que ser muy sumisos con este tipo de prepotencias de toda índole, bajar todos la cabeza y saber que en comunidad escuchar la voz del experto. La sabiduría en la pandemia es oír la voz del experto. Eso es lo importante, que las personas que están escuchando recomendaciones la escuchen del experto y se dejen llevar por el experto. Siguiente. Las restricciones de movimiento es otra cosa que nos sucede en cuarentena. Para algunos lo hemos visto que es un premio, para otros hemos visto que es un castigo. Depende del área en que la persona esté, de la personalidad que esté y de la capacidad de comunicación. Entonces, ahí lo ven en la caricatura de Tute, en donde una persona que no está haciendo nada en su cuarentena, ya está sabiendo que está siendo útil para la comunidad. Entonces, quédate allá, quieto en tu casa y así le colaboras a la comunidad. Así estás haciendo lo mejor que puedes hacer. Te cuidas tú mismo, cuidas tu vida, no salgas a exponerte, porque si tú te expones y tú te contaminas, contaminas a 2,5. Es lo que nos han dicho que vamos en las cifras nuestras. Nosotros en la curva actual, lo dijo el presidente el día de ayer, vamos a través de sus expertos, vamos en riesgo de contaminación 1 a 1. Si una persona se contamina, con la curva que estamos teniendo, contamina a una persona. Cuando empezó esta pandemia nos decían que 2 o 3, ¿ya? Cuando una persona se contaminaba. Entonces, esa restricción de movimiento tiene que ver con esa posibilidad. Entonces, comunicarnos es una necesidad humana, pero aislarnos y comunicarnos por medio de métodos que sean sanos, mejor. Los antecedentes históricos, ¿ya? Que todos tenemos en nuestra vida respecto de estar muy libre o estar restringido, nos pueden generar desde agradecimiento porque nos están dejando en cuarentena, en teletrabajo, ¿ya? O resentimientos porque no nos dejan hacer nuestra actividad. No puedo trabajar, no puedo ganar para sostener a mis personas. Entonces, dentro de la sabiduría de la restricción del movimiento, la pospandemia, la cuarentena, ¿cierto? Nos va a decir que tenemos que movernos de una forma controlada. Ayer nos lo empezó a enseñar el presidente de la República. Vamos a ir soltando sectores de la productividad, todos la estamos pasando mal, todos estamos en dificultades, pero tenemos que ir soltando esto lentamente para que ese factor de 1 a 1 no se nos desbalancee. El ministro de Salud nos dijo, tenemos un factor de contaminación 1 a 1, así vamos en lo predecible y así vamos bien. Entonces, en ese sentido, agradecer la restricción y saberla usar con sabiduría. Siguiente. ¿Hay formas de protegerse? Pues hay formas de protegerse muy fáciles. Limitarse las noticias porque nos aumentan el miedo y el estrés. Limitar el tiempo de las noticias a las necesarias. Confío en tal periodista, en tal noticiero, veo el pedacito y no vivo viendo noticias 24/7, ¿ya? Solamente seguir la información confiable en las redes institucionales. La familia Ecopetrol nos las ha dado, nos las tiene disponibles, aprovechémoslas. Estamos en un privilegio, seleccionar en redes sociales los contenidos, no todas las noticias falsas. Si se tiene un trastorno obsesivo compulsivo, quien lo tenga, ya sabe que está padeciendo porque le da por la lavadera de las manos y sufre por la cuarentena, se le exagera. Entonces, esas son personas que tienen ciertos eventos mentales que se les empeora la cosa. Y la interacción por redes sociales solamente con núcleos de conocidos y gente que sea confiable. Siguiente. El rol de la actividad física, importantísimo. Por eso están empezando a liberar la actividad física, porque media hora diaria, sin falta, tiene capacidades estresantes y antidepresiva. No perder la presencia de la luz solar, porque también es antidepresiva, y no permitir el aumento de peso, porque eso nos pone dentro de los sectores de riesgo. Entonces, por favor, si están liberando la actividad física, háganlo de manera responsable. Si lo pueden hacer en casa, pues háganlo en casa en cuarentena, porque lo pueden hacer mucho más seguros. Entonces, no olvidemos estos pedazos que son
de la sabiduría para protegernos en cuarentena y en pandemia. Siguiente. La ansiedad es ese miedo hacia lo desconocido. Esa nos permite reconocer cuánta incertidumbre toleramos. La ansiedad es la medida, el relojito de saber cuánta incertidumbre. La incertidumbre es aquello que no conocemos el futuro de la evolución de la pandemia. Los expertos nos van diciendo para dónde va y cómo debemos comportarnos para que nos vaya bien. La ansiedad nos bloquea, ¿cierto? Esas reacciones ansiosas ante la incertidumbre y no nos permite manejar la incertidumbre. Todos tenemos que ser capaces de manejar un grado de incertidumbre. ¿Qué va a hacer del mañana? No sabemos. Tranquilos, en el hoy hagamos las cosas bien, porque el hacer las cosas bien nos va a permitir manejar la incertidumbre y saber que si yo hago las cosas bien, la comunidad recibe el apoyo que yo debo estar haciendo según las instrucciones que recibo y sabiamente hacemos lo que nos conviene a todos. Hay que identificar las preocupaciones, porque toda preocupación no es una solución. La preocupación es una advertencia y debemos distinguir entre una preocupación y una sobrepreocupación. La preocupación es una advertencia que nos dice, ole, preocupen por bañarse, por comer, por cuidarse, por escuchar las cosas. Entonces, el sobrepreocupado vive a todas horas. ¿Qué fue lo que me dijeron de esta cosa? Entonces vive en una preocupadera y no está haciendo las cosas como debe ser. Y es muy fácil que haga algún error. Saber que pensar negativamente no es obligatorio, es una elección. Si yo estoy pensando no va a ir mal, esto va muy mal, esto está muy terrible, entonces eso es un pensamiento negativo. Pero nadie me obliga a tener un pensamiento negativo, es mi elección. Si yo me pillo con un pensamiento negativo o con una sobrepreocupación, digo, a ver, contróleme, control aquí, quite eso, voy a buscar oficio. Mi abuelita, busque oficio, usted está desocupado. ¿Ya? Entonces, los pensamientos son solo eso, pensamientos. No son hechos. Si a mí me entran pensamientos negativos, si a mí me entran pensamientos de sobrepreocupación, son pensamientos nomás. El pensamiento no obligatoriamente tiene que volverse un hecho. Por lo tanto, si yo identifico en mi angustia esos pensamientos, los controlo, los evado y así sale la ansiedad. Identifiquemos que esta es una realidad en un momento puntual. Ayer ya pasó, ayer ya supimos qué fue lo que hicimos. Hoy estamos haciendo lo que tenemos que hacer y cómo debemos hacer lo siguiente. ¿Nos debemos preparar para cuando no haya cuarentena? Pues sí, porque el 80% de los contagios los generan los infectados no detectados, entre ellos los asintomáticos. Entonces, la forma de detectarlos es con examen de laboratorio. Por eso el gobierno nacional anda en esa imagen muy clara de que no debemos estar esperando exámenes para todos, sino para los que ellos digan y en la condición que digan y como digan. La exposición repetitiva al virus es un factor de agravamiento cuando se es sintomático. Si yo soy sintomático y me meto con otra persona sintomática, eso me puede agravar. Por lo tanto, por eso son los tapabocas, por eso es la distancia social, por eso si yo estoy enfermo me quedo en casa y me aíslo de mi familia para no contaminar a más, porque si yo contamino a otro y ese sigue viviendo al lado mío, entre los dos nos autocontaminamos. Entonces, esos consejos no son en vano, tienen una razón de ser. Hay que seguir llevando la mascarilla, nos vamos a tener que acostumbrar a manejar mascarilla hasta que aparezca la vacuna. Hay que seguir con la desinfección de los lugares comunes y al llegar a casa durante el próximo año que nos viene por delante y seguir permanentemente con nuestro lavado de manos que la Organización Mundial de la Salud nos lo advirtió desde el comienzo. Siguiente. Los grupos de riesgo luego de la cuarentena, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los hipertensos, los diabéticos, los obesos, las personas mayores de 60 años, mucho más las personas mayores de 70 años. Entonces la respuesta es, hasta que no exista vacuna, que es la forma real para parar la pandemia, debemos seguir en cuarentena. Es sabio ese estilo de pensamiento. Nosotros tenemos que saber que mientras no exista la vacuna, nosotros no vamos a estar completamente libres de la pandemia. Cuando ya haya la vacuna y cuando los 7,000 y pico de millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra seamos vacunados, en ese momento el problema quedó en aprendizaje, quedó en la experiencia. Ya podemos salir de la cuarentena. Mientras eso no exista, vamos a seguir en cuarentena, vamos a seguir en actividades de cuarentena. Por eso las cuarentenas son inteligentes, por eso las cuarentenas son medidas.
Por eso las cuarentenas se van liberando lentamente. Es sabio, es de sabios conocer y tener conciencia de todos estos hechos. Es de sabios no bajar la guardia por agotamiento. La gente de casa, ya llevo 90 días sin cuarentena, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. Llevo 120 días de cuarentena, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. Porque la vida no se compra en los supermercados. Estamos en un país, estamos en una comunidad en donde nosotros como comunidad decidimos privilegiar la vida sobre la economía, diferentes a otros países ya del hemisferio. Los héroes reales seremos los que mantengamos el orden estricto y el cumplimiento de las normas sanitarias. Los héroes no somos los médicos, los héroes somos todos aquellos que seguimos las normas. Los héroes somos todos aquellos que decidimos utilizar la sabiduría y la inteligencia de toda esta información para saber que seguimos siendo comunidad, que seguimos sintiendo miedo y ese nos sigue sirviendo de advertencia para que nosotros sigamos siendo personas que podemos salir adelante en esta cuarentena con vida, que vamos a salir de esta pandemia con vida, que vamos a apoyarnos todos, el que no tiene, al que tiene, el que tiene el conocimiento, al que no lo tiene, el que no tiene paciencia, la va a desarrollar, el que tiene la información, la va a comunicar. Todos somos comunidad, todos somos uno. Ecopetrol, somos todos uno. Siguiente. ¿Qué es la realidad? La realidad entonces es la existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. ¿Cuál es nuestra realidad? El COVID-19. ¿Cuál es nuestra realidad? Estamos en pandemia. ¿Cuál es nuestra realidad? Estamos en cuarentena. La realidad es esa cosa que existe en el mundo real. En el mundo real existe el miedo, existe el aprendizaje, existe la actitud sabia, la que vamos a usar. Siguiente, la filosofía nos lo dice de una manera supremamente complicada. Siguiente. Pero nos dice unas palabritas muy, muy claves, ¿ya? El diccionario filosófico nos dice, ¿ya? Es aquello que realmente existe y se desarrolla, contiene en sí mismo su propia esencia y sus propias leyes. El virus tiene sus leyes. Nosotros hasta ahora las estamos empezando a desbaratar y a conocer, y por lo tanto los resultados de su propia acción y de su desarrollo. Nuestra acción y nuestro desarrollo es cuidarnos, ¿ya? Por lo tanto, el diccionario filosófico respecto a la realidad nos dice, esta es una realidad objetiva y tenemos que ser muy claros y saberla manejar. Siguiente. ¿Cuál es nuestra realidad? Entonces, analicémonos como personas, mirémonos como miembros de la comunidad, veámonos como parte del problema y parte de la solución, veámonos como una más de la red de acciones para que todos coordinados nos permitamos salir adelante con sabiduría y con acción en esta metodología. Por lo tanto, seamos muy habilidosos, seamos muy activos, seamos muy proactivos y usemos la sabiduría. Siguiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos quedan unos minutos para algunas preguntas. Claro que sí, doctor Umaña, muchas gracias. Muy ilustrativa su charla y estas reflexiones que usted nos deja para entender y cuidar nuestra salud mental, no solo en estos momentos de crisis en los que vivimos, sino también en la vida cotidiana. Tenemos muchas preguntas en el chat por hacerle, pero antes de pasar a resolverlas, yo le cuento que este jueves 23 de abril regresan las charlas de Más Conocimiento. Recuerden conectarse este jueves a las 8:30 de la mañana con la charla Sé protagonista de tu aprendizaje. Y también queremos invitarlos para que consulten el sitio especial que creó la Vicepresidencia Jurídica para que conozcan toda la normatividad actualizada que ha expedido el Gobierno Nacional y las entidades territoriales con ocasión de esta emergencia en Colombia por la propagación del COVID-19. En el lugar donde ustedes están conectados viendo esta transmisión, en el chat, van a encontrar el enlace al cual se pueden conectar. Si por alguna razón no lo pueden ver, el enlace es bit.ly/normas-COVID-19. Y pasamos entonces, doctor Umaña, con las preguntas. Una primera pregunta para usted. La primera es, ¿cómo considera usted, doctor, que sería la mejor manera de resetar la mente cuando toda esta emergencia pase, teniendo en cuenta pues, las implicaciones que tenemos durante la cuarentena? La mente nuestra ahorita está en acción, está aprendiendo, está sabiendo que dejarnos entrar en nuestro archivo, en nuestra biblioteca de conocimientos. Todo lo que nosotros vamos a aprender, todo lo que nosotros vamos conociendo nos sirve.
Quien no aprende está castigado a repetirlo en la historia 1001 veces, entonces lo que vamos a tener pendiente cuando pase todo esto es un aprendizaje diferente al peligro de la vida y al peligro del virus, porque aprendimos a mirar la comunidad de una manera diferente, a mirar la solidaridad de una manera diferente, a mirar el valor de lo material de una manera diferente. Todos en esta pandemia estamos haciendo una revaloración de nuestros valores personales, vamos a salir crecidos, más grandes, más humanistas, más naturalistas, obviamente, porque esto nos ha hecho mirar muchísimo la naturaleza y el valor de la naturaleza y el valor de nosotros dentro de la naturaleza. Entonces el aprendizaje va a ser muy grande hacia el futuro después de que pase toda esta pandemia y cuarentena. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta para usted. ¿Cómo trabajar con los niños para hacerles entender la situación sin que ellos se sientan frustrados por todo lo que está pasando? ¿Me puedo escuchar ahí, doctor? Ok, perfecto. Creo que tenemos algunos inconvenientes en este momento con la conexión del doctor Umaña. En este momento queremos darle gracias a todas las personas que están viéndonos a través de las 4.222 conexiones que tenemos. Nos alegra mucho que nos sigan y que nos envíen sus mensajes. Yo aprovecho también, les había contado hace un rato, pero aprovecho para volverles a contar que esta semana vamos a tener una revolución que va a cambiar la forma como nos comunicamos y cómo colaboramos en Ecopetrol. Por favor, estén muy pendientes de nuestros medios porque vamos a estar revelando más detalles. Y el viernes, por favor, no se pueden perder la presentación especial de esta revolución. Estamos tratando de conectarnos de nuevo con el doctor Camilo Umaña por medio telefónico para poder que nos responda las preguntas que tenemos pendientes. ¿Ya? Mientras tanto, bueno, ya contamos de nuevo con el doctor Camilo Umaña. Doctor, bienvenido. Le estaba preguntando, doctor, entonces, ¿cómo trabajar con los niños para hacerles entender la situación sin que ellos se sientan frustrados? Entonces, como estábamos, por lo tanto, el miedo de riesgo de ellos es muchísimo menor, por lo tanto, no hay que asustarlos. Hay que estarlos vigilando para que cumplan las normas. Los niños mayores, y cuando estamos hablando de niños mayores, estamos hablando de niños de 7, 8, 9 años que ya son más conscientes, que ya entienden las razones y que ya entienden la temporalidad del tiempo, el ayer, el hoy y el mañana. Entonces, con ellos se puede uno sentar y hablarles, como decían las abuelas, el adulto chiquito, esto sin exagerar las cosas, entonces de esto vamos a salir bien porque nos estamos cuidando, o sea, empezar con un mensaje positivo y darles todas las advertencias y todas las normas que tenemos que hacer y mientras las cumplamos esas normas, a todos nos va a ir bien. No haga eso porque te vas a morir. Esa no es la fórmula es ser proactivo y enseñarle. La enseñanza en ese sentido es, venga, hiciste una cosa mal hecha, venga, yo te enseño por qué está mal hecho. Eso que hiciste mal hecho por esta y esta razón, y de aquí en adelante lo vamos a hacer. Entonces, ni el regaño, ni el susto, ni la amenaza. Son tres formas con las cuales con los niños no vamos a funcionar. Con los niños vamos a funcionar con el diálogo abierto, con el conocimiento adecuado para la edad y con las actuaciones diarias como mecanismo para aprovecharles, enseñarles. En el error está el aprendizaje. Todos, al comienzo de la conferencia lo dijimos, todos somos susceptibles de cometer errores, los niños todavía más. Entonces, esa va a ser la forma. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tengo otra pregunta para usted. Sabemos que en estos días contamos con una sobrecarga emocional también que nos producen las tareas laborales, escolares, del hogar, la salud, las económicas en esta etapa de aislamiento. ¿Cómo hacemos para gestionar esa sobrecarga emocional? ¿Qué hacemos de pronto con los problemas que tenemos para dormir, para conciliar el sueño, para estar tranquilos? Recomendamos a todos, tanto para niños como para adultos, tener una fórmula de vida cotidiana. Así como en la vida cotidiana tenemos una hora de levantarnos, una hora de desayunar, una hora de salida, una hora de trabajo, una hora de hacer tal o cual cosa, la hora de irnos a divertir en cuarentena, igual. ¿Ya?
nos debemos levantar a ciertas horas, acostarnos a ciertas horas y tener actividades y ese cronograma bien organizado. Es muy simpático ver, por ejemplo, a las personas que yo conozco, que entonces, por ejemplo, el domingo cambian el almuerzo del comedor a otro sitio de la casa porque es domingo. Entonces, eso es muy lindo porque son personas muy conscientes y muy inteligentes, muy sapientes, una sabiduría práctica muy buena, en donde el domingo se nota, porque no estamos en vacaciones, estamos en cuarentena, que es diferente. Y en cuarentena se hacen las cosas. En guerra la gente se casa, en guerra la gente tiene bautizos, la gente tiene actividades, en cuarentena igual. Doctor, y una pregunta más, si usted nos permite, ¿cómo hacemos para gestionar o para tratar a las personas de pronto que son pesimistas, que están intranquilas y que pueden desequilibrar un poco esa salud emocional que estamos buscando? Como dijimos en la conferencia, el pesimismo es un pensamiento. Entonces, como pensamiento no es una realidad. Entonces, toda persona que sea pesimista hay que acompañarlo, abrigarlo y hablar con él diciéndole tu pensamiento, clasificar lo que es. Tu pensamiento es pesimista, tú estás pesimista y pesimista significa estar más negativo de lo negativo que puede ser una situación. Entonces, se pinchó el carro, entonces se acabó la vida. No, 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 no. El carro está pinchado, entonces vamos a ver dónde nos pinchamos, ¿ya? Vamos a cambiar la llanta y despincharla. Vamos a hacerlo de manera segura y cuando ya estemos despinchados vamos a seguir caminando. Entonces, es cambiar el pensamiento catastrófico del pesimismo, ¿ya? Por un pensamiento proactivo que nos permita seguir andando. Listo, doctor. Muchísimas gracias a usted y a todas las personas que se conectaron en este streaming. Tuvimos un total de 4.222 conexiones. Nos alegra mucho que estén con nosotros. Quiero contarles también o quiero invitarlos a que descarguen la aplicación Corona del Gobierno Nacional, en la cual podemos registrar los síntomas que estamos teniendo en el momento. Si no tenemos síntomas, también podemos hacer el seguimiento con información de interés que nos pueda ayudar a gestionar mucho mejor las acciones que hacemos durante esta pandemia. Yo me despido de ustedes no sin antes desearles un feliz resto de tarde y reiterarles la importancia de que nos quedemos en casa y atendamos, por favor, las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Recuerden que entre todos nos cuidamos y que yo me quedo en casa. Hasta el próximo martes a la misma hora.